Bendiciones, pueblo de Dios. Paso por aquí para compartirte la hermosa y poderosa palabra que está en el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 1 al 22. Y el tema se llama No tengan miedo. Y la palabra se lee en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Espíritu Santo nos dé revelación de su palabra. Entonces Yahvé le dijo a Moisés: dile a los israelitas que vuelvan y acampen frente a Pijajirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón, acamparán de frente a él, junto al mar, junto al mar. Vemos aquí que Dios le está diciendo a Moisés: dile a los israelitas que vuelvan y acampen frente a Pijajirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón, acamparán de frente junto a él, junto al mar. Recordemos que el pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto, a donde había sido cautivo por 430 años. Vemos que Dios derrotó al faraón en Egipto, vemos que Dios envió las 10 plagas a Egipto y el corazón del faraón era tan duro que aún a pesar de que murió su hijo, el faraón no se arrepintió. Él buscó, dice aquí la escritura, perseguir nuevamente al pueblo de Israel. El faraón dirá de los israelitas: están extraviados en el país, el desierto se ha cerrado sobre ellos. Entonces endureceré el corazón del faraón y él los perseguirá para cubrirme de gloria por medio del faraón y de todo su ejército, y los israelitas sabrán que yo soy Yahvé. Y así lo hicieron. Cuando le dijeron al rey de Egipto que el pueblo había huido, el faraón y su corte tuvieron un cambio de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es lo que hemos hecho liberando a Israel de nuestro servicio? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en Egipto? Quiero compartirte un versículo. Dice aquí, en el versículo de Primera de Éxodo, capítulo 1, versículo 7. Pero los israelitas eran fecundos y proliferaron, se multiplicaron y aumentaron muy grandemente, de modo que la tierra se llenó de ellos. Pero antes de esto dice aquí: José murió, así como todos los hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas eran fecundos y proliferaron, se multiplicaron y aumentaron muy grandemente, de modo que la tierra se llenó de ellos. Se levantó un nuevo rey en Egipto, el cual no conocía a José, y le dijo a su pueblo: miren, el pueblo israelita es demasiado numeroso para nosotros. Actuemos astutamente con ellos, para que no aumenten. De otra manera, si ocurriera una guerra, podrían aliarse con nuestros enemigos para pelear contra nosotros e irse del país. Tenía miedo el faraón. Y el faraón ya se había dado cuenta que el pueblo de Israel el pueblo de Israel, dice la escritura, que era fecundo. Eran muchos. Había bastantes israelitas en Egipto, y esto era lo que le daba miedo al faraón, que hubiera una guerra y el pueblo de Israel se aliara con el enemigo de Egipto y se fueran. Entonces miren lo que dice más abajo, más en el siguiente versículo. Así que pusieron capataces sobre ellos para oprimirlos con trabajos forzosos, y edificaron ciudades de guarnición para el faraón, Pitón y Ramsés. Pero mientras más los oprimían, ¿a quiénes oprimían? A los israelitas. Más aumentaban y se esparcían, de modo que los egipcios llegaron a temer, a tenerles miedo a los israelitas. Los israelitas impusieron sobre los israelitas las diversas labores. Escucha cómo estaba el pueblo de Israel en Egipto. Versículo 14 de Primera de Éxodo. Las diversas labores que los obligaron a realizar sin piedad les hacían la vida amarga. Así estaba la vida de los israelitas, amarga, con trabajos duros.
en barro y ladrillos y con toda clase de tareas en el campo. Así estaba oprimido el pueblo de Israel en Egipto. Recordemos que aquí en el versículo 14 de Éxodo, Dios ya los había sacado de Egipto. Ahora iban a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Y entonces dice que la Escritura que Dios le endureció el corazón al faraón. Le endureció el corazón al faraón para que Dios se llenara, para que Dios dice que para cubrirse Yahvé de gloria. En esta versión me gusta mucho y quiero leérsela. Mire lo que dice en esta versión, Sefer Dabar. Dice capítulo de Éxodo 14, versículo 4. Yo endureceré el corazón del faraón, y él los perseguirá, y seré honrado a través del faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé. Y ellos así lo hicieron. Y le fue dicho al rey de Egipto que habían huido el pueblo, y volvió el corazón del faraón y el de sus sirvientes en contra del pueblo. Ellos dijeron: ¿por qué hemos hecho esto? Que hemos dejado ir a Israel de nuestro servicio. Y él preparó sus carruajes y llevó con él a su pueblo. Él tomó 600 carruajes selectos y todos los carruajes de Egipto y sus capitanes sobre ellos. Y endureció Yahvé del corazón del faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. ¿Quién siguió a los hijos de Israel? El faraón. Mientras que los hijos de Israel salían con las manos en alto, victoriosos. Y fueron los egipcios tras ellos, acampando junto al mar. Todos los caballos y carruajes del faraón, y sus hombres a caballos y todo su ejército al lado de Pi-Hahiró, frente a Baal-Zephón. Vemos a dónde llegaron los egipcios, después de que el pueblo de Israel había salido con las manos en alto, victoriosos. Ahora estaban acampando los israelitas en Pi-Hahiró. En el vocabulario hebreo, la puerta de la libertad. Dice aquí la Escritura, en el versículo 9, y fueron los egipcios tras ellos acampando junto al mar, todos los caballos y carruajes del faraón y sus hombres a caballo y todo su ejército al lado de Pi-Hahiró, frente a Baal-Zephón. Y cuando faraón se acercaba, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios marchaban tras ellos, y ellos tuvieron temor en gran manera, y clamaron los hijos de Israel a Yahvé. Vemos que ya el pueblo de Israel había salido victorioso, con las manos en alto. Y cuando vieron a los egipcios que venían tras ellos, tuvieron, dice la Escritura aquí, temor. Y clamaron los hijos de Israel a Yahvé. En el versículo 11 de Éxodo 14 dice, y ellos dijeron a Moisés: ¿fue porque no había suficientes sepulcros en Egipto que nos trajiste a morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto a nosotros, sacándonos de Egipto? Aquí vino ya la duda, el temor, el miedo. Se les estaba olvidando que estaban viviendo oprimidos, una vida amarga, viviendo una vida de esclavitud, una vida de esclavos, con las tareas más pesadas del campo. Lo acabamos de ver en Éxodo capítulo 1, versículo 6 en adelante. Cómo estaban oprimidos. Y dice la Escritura aquí, en el versículo 12, ¿no es esto que hablamos contigo estando en Egipto? Diciéndote que nos dejaras servirle a los egipcios. Porque mejor sería para nosotros servirle a los egipcios que morir en el desierto. Miren esta palabra. Cuando la meditamos en nuestro corazón, mire cómo estaba el pueblo de Israel.
porque mejor sería para nosotros, dijeron los israelitas, servirle a los egipcios que morir en el desierto. Ellos ya tenían eso en el corazón. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos tenían esto en el corazón. Pues vamos siguiendo a Moisés. ¿Quién sabe para dónde nos va a llevar? Hemos visto que ha hecho señales, pero vamos a seguirlo. Llegando ese momento en su corazón, hubo duda, hubo queja. Como muchos de nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Muchas veces dudamos que Jesús está haciendo todavía, que Jesús hace milagros. Jesús de Nazaret no está muerto, Él está vivo. Él es el Hijo del Dios viviente y Él sigue haciendo milagros. Pero también vemos en lo que pasaba en Capernaum. Por la dureza del corazón es que Jesús no podía hacer más milagros en ese lugar. Solamente algunos pocos sanaron cuando Él les fue y les impuso las manos. Por eso es que hoy Jesús de Nazaret no está obrando milagros. Por la dureza del corazón del hombre. Porque viene la duda. Viene la duda, el cuestionamiento. Mira cuánta maldad, cuántas cosas están pasando. Vemos las noticias y cuando te pones a ver los comentarios dicen, ¿y dónde está Dios? Pero ¿dónde dejaron a Dios? Los sacaron de sus vidas, los sacaron de sus casas, sacaron la Biblia de sus casas, tienen otros dioses. Y cuando ya viene la ira de Dios sobre aquellos que han abandonado a Dios, entonces se cuestionan, ¿dónde está Dios? Vemos aquí más adelante en el versículo 13. Y dijo Moisés al pueblo, no teman y estén de pie. Le dijo Moisés al pueblo de Israel, no teman y estén de pie y verán la salvación de Yahvé. Él les mostrará a ustedes hoy. Porque a quienes ustedes han visto de los egipcios hoy, no volverán a verlos a ellos otra vez por siempre. No volverán a verlos. En esta versión dice, versículo 13 dice, pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, esperen y verán la liberación que Yahvé realizará por ustedes hoy, porque a los egipcios que ven hoy, no los volverán a ver nunca más. No tengan miedo. Vemos que ya los egipcios estaban ahí, al lado de los israelitas. Allí ya estaban casi llegando al lugar a donde ellos estaban. Imagínate el momento, cómo estaba el pueblo de Israel. Para eso nos sacaste, Moisés, de aquí, nos sacaste de Egipto para traernos a morir acá al desierto. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto a seguirle sirviendo a los egipcios. ¿No te dijimos que mejor nos dejaras allá? La duda, el temor. Vemos más adelante lo que dice en el versículo 14. Yahvé peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. En la versión Sefer Dabar dice, Yahvé peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Y en la versión Bin dice, Yahvé peleará por ustedes, ustedes quédense quietos, tranquilos, esperen, confíen en Yahvé. ¿Vieron ustedes las maravillas que hizo Dios en la tierra de Egipto? ¿Vieron ustedes todo lo que hizo Dios? ¿Cómo hizo que el agua se convirtiera en sangre? ¿Cómo envió la plaga de moscas, la plaga de piojos, la plaga de langostas? ¿Cómo mató al primogénito del faraón y de los egipcios? Y hizo esas maravillas tan grandes. Con su mano poderosa, fuerte y extendida. Esténse quietos. Yahvé peleará por nosotros. Quédense quietos. No tengan miedo. Porque a estos egipcios que hoy ven, no los volverán a ver nunca más. Vemos más adelante en el versículo 15. En el versículo 15. Entonces Yahvé le dijo a Moisés,
¿Por qué clamas a mí? Di a los israelitas que sigan adelante. ¿Por qué clamas a mí? Entonces Yahvé le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los israelitas que sigan adelante. ¿Pero cómo? Si ahí está el mar. Y tú, le dijo Yahvé a Moisés, y tú levanta tu vara y extiende tu brazo sobre el mar y divídelo para que los israelitas marchen por el mar sobre tierra seca. Y yo, dice Jehová, y yo Yahvé, y yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren tras ellos, y me cubriré de gloria por medio del faraón y de todos sus guerreros, sus carros y sus jinetes. Te voy a leer la versión Sefer Dabar, versículo 17. Y yo, he aquí, endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan ellos. Y obtendré cabot, honor, honra, de Paro, faraón, y de todo su ejército, de sus carruajes y de su caballería. Y conocerán los egipcios que yo soy Yahvé, cuando yo tenga cabot, honor, honra, de Paro, de faraón, sus carruajes y su caballería. ¿Por qué era el propósito de Dios? Miren, fíjense, aquí dice, y conocerán los egipcios que yo soy Yahvé, cuando yo tenga cabot, honor, honra, de faraón, sus carruajes y su caballería. Porque el faraón todavía no había reconocido que Yahvé es el único y verdadero Dios. Porque aún viendo esas 10 plagas que habían azotado a Egipto por mano de Yahvé, no quiso hacer caso. No quiso temerle al Dios viviente, sino que se endureció más su corazón. Y se movió el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó y fue detrás de ellos. Miren cómo Dios sacó a su pueblo. ¿Y quién iba delante del pueblo? El ángel de Yahvé. En el versículo 20, y él vino, ¿quién? El ángel. Él vino entre el campamento de Egipto y entre el campamento de Israel, y eran nubes y tinieblas para aquellos, pero daba luz de noche, y nunca se acercaron el uno al otro en toda la noche. En el pueblo de Egipto, en el ejército de Egipto, estaban tinieblas. El ejército del faraón, sus carruajes, sus oficiales y él mismo estaba en totalmente oscuridad. Pero el pueblo de Israel llevaba la presencia del Dios vivo. Había luz. Recordemos que dice la Escritura que Dios sacó a su pueblo de Egipto y cuando iban en el desierto, Yahvé, y dice que iba con ellos, de día como columna de nube y de noche columna de fuego. Y vemos aquí más adelante. Y extendió Moisés su mano sobre el mar y hizo que se retirase Yahvé. Y extendió Moisés su mano sobre el mar y hizo que se retirase Yahvé del mar con un viento del este fuerte toda la noche, y hizo que el mar se convirtiera en tierra seca y se dividieron las aguas. Vamos a ver en esta versión BIN. Entonces Moisés extendió su brazo sobre el mar, y Yahvé retiró el mar con un fuerte viento oriental durante toda aquella noche, y convirtió el mar en suelo seco. Las aguas quedaron divididas, y los israelitas entraron al mar sobre suelo seco, mientras que las aguas formaban una pared para ellos, a su derecha y a su izquierda. Imagínense por un momento ver ese mar extremadamente grande, el mar, con olas. Y luego cuando estamos frente al mar, sopla un aire
sopla un viento, y cuando ese viento sopla se levantan las olas, y al caer la tarde vienen las olas más fuertes. Imagínense cuando Dios empezó, cuando el pueblo de Israel empezó a ver que el mar se estaba abriendo con un fuerte viento y tierra seca. Tierra seca, dice la Escritura. Dice aquí, y convirtió el mar en suelo seco, y una pared de un lado, otra pared del otro. El resguardo de Yahvé, mi Dios. Y los israelitas entraron al mar sobre el suelo seco, mientras las aguas formaban una pared para ellos a su derecha y a su izquierda. Los egipcios perecen en el mar. Los egipcios entraron al mar en su persecución, todos los caballos, carros y jinetes del faraón. A la vigilia de la mañana, Yahvé miró el ejército misrita, egipcio, desde la columna de fuego y nube, e hizo caer en pánico al ejército egipcio. Estaba leyendo esta escritura y estaba meditando que cuando el pueblo de Israel iba caminando en tierra seca, cuando iba caminando el pueblo de Israel en el mar, en tierra seca, ya habían recorrido grande camino, porque los egipcios dice que ya iban también caminando en tierra seca. Y dice aquí más adelante, los egipcios, en el versículo 23, los egipcios entraron al mar en su persecución, todos los caballos, carros y jinetes del faraón. Vemos que aquí el faraón y su ejército entraron también al mar para perseguir al pueblo de Israel. A la vigilia de la mañana, estaba viendo y dice que eran de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana. Yahvé miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y nube, columna de fuego y nube, e hizo caer en pánico al ejército egipcio. Quitó las ruedas de sus carros, de modo que se movían con dificultad, y los egipcios dijeron, huyamos de los israelitas, que Yahvé está peleando por ellos contra Egipto. Vemos aquí lo que exclamó el faraón. Huyamos de los israelitas, que Yahvé está peleando por ellos contra Egipto. Ahí reconoció que Yahvé, el poderoso de Israel, estaba peleando por su pueblo Israel. Recordemos que el faraón, él era rey y se sentía un dios. Pensó que todas sus riquezas y toda su gloria que tenía en Egipto podía con el poderoso de Israel. Dice la Escritura, exaltad a Yahvé, habitantes de toda la tierra. Exaltarlo, habitantes de toda la tierra. Dice aquí en el versículo 26 dice, entonces Yahvé le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre sus jinetes. En el versículo 26 de la versión Dabar dice, y dijo Yahvé a Moisés, extiende tu mano por sobre el mar, y se volverán las aguas sobre los egipcios, sobre sus carruajes y sobre su caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y regresó el mar volviéndose en la mañana un lugar normal, y los egipcios iban hacia ellos, pero arrojó Yahvé a los egipcios en medio del mar. Ya habían llegado hasta la mitad del mar. Ya iba llegando el pueblo de Israel a la orilla del mar.
al otro lado. Dice aquí más adelante. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes y todo el ejército del faraón que los siguieron dentro del mar. No quedó ni uno de ellos. Pero los israelitas habían marchado a través del mar por suelo seco. Pero los israelitas, el pueblo de Israel, había marchado a través del mar por suelo seco, mientras las aguas formaban una pared para ellos, a su derecha y a su izquierda. Una protección. Ellos iban, los israelitas, caminando en tierra seca, y el agua por un lado, la pared de agua por un lado derecho y por el otro, y por el lado izquierdo, esa pared. ¿Y dónde habían quedado los egipcios? En medio del mar. Así libró Yahvé a Israel. Aquel día de los egipcios, Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Nuevamente lo repito, en el versículo 30 de la Sefer Dabar. En ese día Yahvé salvó a Israel de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla. Y cuando Israel vio el maravilloso poder que Yahvé había ejercido contra los egipcios, el pueblo respetó a Yahvé, confiaron en Yahvé y en Moisés su servidor. Vemos que aquí Dios le dijo a Moisés que el propósito de que Dios le endureciera el corazón al faraón era para mostrar su gloria, para mostrar que Yahvé es Dios, para mostrar que Yahvé es todopoderoso, que toda la honra y toda la gloria es de Él y no del hombre. Vemos que los egipcios tenían carruajes de primera clase, los mejores jinetes, de mejor calidad, pero ni esto pudo con el poder de Dios. Porque pensó el faraón que teniendo a Israel ahí frente al mar, lo tenía en sus manos. Y el pueblo tuvo miedo. Pero poderoso es Dios, que abre el mar, que Él está por sobre todas las cosas, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, porque hechuras somos de Yahvé. Somos hechos del polvo, dice la palabra de Dios, que somos hechura de sus manos. Él nos hizo a nosotros, Yahvé nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Vemos que aquí el faraón no había tenido ni siquiera las intenciones de clamar al Dios de Israel, sino que el corazón del faraón estaba duro, como una piedra. Así que hoy no tengas miedo por la situación que tú estés pasando, por la persecución que estés viviendo, por la situación, por muy difícil que parezca, no tengas miedo. A veces es necesario quedarnos quietos para que veamos cómo Dios pelea por nosotros y para que Dios se llene de gloria, de honra y de esplendor en esa situación que tú estás viviendo. A veces es necesario pasar esos desiertos, esas situaciones, porque Dios quiere hablar a nuestras vidas, hablar a nuestros corazones. Recordemos hoy que la puerta es Jesucristo de Nazaret. Esa puerta hacia la libertad es Jesús, el Hijo de Dios.
En Él hay que confiar, en su nombre, en Jesús de Nazaret, Yahshua HaMashiach, a quien Dios le dio toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que en el nombre de Jesús de Nazaret se doble toda rodilla y confiesen que Jesús es el Señor. Así que te dejo con esta hermosa y poderosa palabra. Pero Moisés le dijo al pueblo: no tengan miedo, esperen y verán la liberación que Yahvé realizará por ustedes hoy, porque a los egipcios que ven hoy no los volverán a ver nunca más. Yahvé peleará por ustedes, ustedes quédense quietos. Espera en Dios. Esa situación que estás viviendo en tu casa, con tus hijos. Hoy Dios te dice: no tengas miedo. Espera y verás la liberación que Yahvé realizará por ustedes hoy, porque a los egipcios que ven hoy no los volverán a ver nunca más. ¿Qué son los egipcios en nuestra vida? ¿Qué es el faraón? El adversario. Jesús lo reprenda. ¿Qué son los egipcios? Los enemigos que vienen y atacan las familias, los hogares, nuestra vida. Pero nosotros no tenemos que tener miedo. Tenemos que confiar en el poderoso de Israel. Porque el que confía en Yahvé no quedará nunca avergonzado. Tenemos el sello, la garantía, las arras de nuestra salvación. Es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Así que usted clame: Abba, Padre, estoy pasando por esta situación. Y usted va a oír la voz del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo lo guíe en la oración, escúchelo. Porque es la voz de Dios hablando a su vida a través de Jesucristo. Muchas veces nos dice: quédate quieto, déjamelo a mí en mis manos. Pero nosotros muchas veces cometemos el error de meter nuestra mano y echamos a perder las cosas que Dios está haciendo en nuestro hogar. Se lo digo por experiencia. A veces Dios necesita moldearnos primero a nosotros, como padres, como madres. Recordemos que Dios conoce todo de nosotros, nuestro principio y nuestro final. Dios tiene todo en sus manos. Él tiene nuestra vida en sus manos. Él sabe lo que usted va a estar haciendo hoy, lo que va a hacer mañana y lo que va a hacer dentro de un mes. Y si llegaremos también dentro de un mes. Así que hoy que tenemos la salvación, que es Jesucristo, la puerta estrecha, aunque es estrecha, está abierta. Busquemos y clamemos a Dios con todo nuestro corazón, mas hoy sabiendo que los días cada día están más y más malos. Mantengámonos orando y velando por nuestros hogares. Veamos lo que está pasando alrededor. Seamos como los hijos de Isaacar, la tribu de Israel, entendidos en los tiempos. Escudriñemos esta palabra, la palabra de Dios, que tiene vida y tiene poder. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice la Escritura: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. No podemos acercarnos a Dios si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados.
Porque el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Ahí es a donde nos podemos acercar a Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios tiene misericordia. Y su misericordia es nueva cada mañana. Así que yo lo animo. Siga adelante. Siga adelante y no tenga miedo. Tenemos la puerta de la libertad, que es Jesús de Nazaret, el pastor de pastores, el buen pastor. Padre, he predicado tu palabra. Por lo demás te queda hacer a ti la obra, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, el Rey de Israel. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Bendito sea siempre tu pueblo Israel y bendita tu tierra santa, Jerusalén, porque en la paz de Jerusalén está nuestra paz. Amén, amén y amén. Shalom, shalom. Cristo te ama.